Saludos cordiales. En esta oportunidad vengo a reaccionar a dos videos de dos de las tantas figuras que hay en redes sociales esgrimiendo una opinión particular sobre los hechos políticos de Venezuela, y lo que yo voy a hacer es diferir respetuosamente y refutar esa posición porque tengo una perspectiva distinta. Lo que voy a hacer es ir colocando los videos y a medida que van expresando las ideas yo voy posicionando porque pienso distinto. Insisto, respetuosamente. Sin más, vamos a empezar a ver el primero de esos videos. Venezolanos, les voy a decir la verdad, no lo que quieren escuchar, porque si usted quiere que le mientan o le endulcen el oído, está en el lugar equivocado. Vaya a un creador de contenido que lo trata como bobito, que le dice que no dividamos, que no restemos. No, yo soy profesor de ciencias políticas y mi responsabilidad es decir la verdad, aunque incómoda. A ver, mi primera diferencia. Lo que hace esta persona es establecer una distancia entre un generador de contenido o generadores de contenido y él, que se posiciona como autoridad académica porque alega que es profesor de ciencias políticas, lo cual me parece muy bien y no lo estoy negando. El hecho es que esto se conoce como falacia de autoridad. Los títulos académicos no atribuyen automáticamente una verdad, sino una base epistemológica y fundamentos argumentativos. ¿Cuántos generadores de contenidos no son serios y fundamentan argumentativamente una verdad? No todo generador de contenido miente y trata como bobitos a las personas que no necesariamente están viendo a un politólogo. De hecho, yo también podría decir que soy politólogo. Y además de politólogo, soy abogado. Y además de abogado, estoy finalizando una maestría en economía. Y además de magíster en economía, estoy por finalizar un PhD en teología. Y eso en lo absoluto me atribuye ninguna verdad desde el punto de vista epistemológico, porque la verdad se basa en fundamentos. Esto es una falacia de autoridad y no nos dejemos engañar por esos posicionamientos de autoridad que de cierta manera, incluso de manera despectiva, desmerecen el trabajo de los demás. Sigamos viendo el video. Marco Rubio jamás autorizó esa reunión en Panamá. Jamás. Ok, para poner las cosas solamente en contexto, aquí no voy a refutar. Recientemente hubo una reunión de María Corina Machado en Panamá, una reunión y una rueda de prensa, y en dicha reunión y rueda de prensa hay unas figuras, unos actores políticos venezolanos que verdaderamente tienen rechazo, repudio en Venezuela. Y la crítica es, ¿qué hace María Corina? ¿Por qué están en la misma mesa? ¿Por qué están reunidos y por qué dan una rueda de prensa con esas personas? Y creo que la crítica es válida. Incluso le restan también credibilidad a ella. Ese es el contexto, ¿ok? Sigamos escuchando y viendo el video. María Corina Machado decidió sola sentarse con los mismos de siempre. Ahí estaba Rodrigo Cabeza, el exministro de Finanzas del genocida Hugo Chávez, el que ejecutó las políticas que hundieron a Venezuela. En las redes sociales lo destrozan, le dicen lacra del pasado, oportunista, chavista reciclado. Ahí también estaba Leopoldo López en Panamá. Yo escuché gritos en los audios que le decían fuera Leopoldo. Lo ven como parte de las estrategias fallidas de siempre. Ahí estaba también Atenea Jiménez de la disidencia chavista. La suben a la mesa como que si fuera avance. En las redes la critican, le dicen chavista disfrazada, más de lo mismo. ¿Es eso lo que verdaderamente María Corina escogió para representar a millones de venezolanos? Marco Rubio. Ok. Entiendo que la gente reaccione de esa manera, pero un politólogo, porque él se presentó como un profesor de ciencias políticas. ¿Cuál es el estandarte para medir y juzgar los hechos políticos venezolanos? El estandarte es que María Corina Machado no debería reunirse ni dar una declaración con gente de cierta manera cuestionable, criticable, por una u otra razón. Ese es el estandarte. Si ese es el estandarte, reunirte y dar una rueda de prensa con gente que no tiene tu misma convicción, que difiere ideológicamente, que difiere en términos de ideario, que es una contraposición, gente que antes era tu enemigo. Entonces, si ese es el estandarte, si esa es la vara para medir, la crítica también le cae a Donald Trump. Y el ejemplo perfecto de ello vemos en las negociaciones, reuniones y pactos que tiene Donald Trump con Delcy Rodríguez. ¿Quién es Delcy Rodríguez? Cualquier venezolano sabe que ella es una comunista. No es un aliado natural de Donald Trump ni del Partido Republicano. Delcy Rodríguez representa, forma parte de un régimen totalitario que ha causado
la mayor cantidad de sufrimiento y destrucción y miseria en la historia política venezolana. Eso es lo que representa Delcy Rodríguez. Y Trump comercia con ella, negocia con ella y pacta con ella. Entonces, si la crítica es a María Corina, también le cae a Donald Trump. Si alegan realismo político, si alegan pragmatismo, aplica para María Corina y para Donald Trump. Porque si el pragmatismo y el realismo político solamente aplica para Donald Trump, es decir, hay intereses, hay un interés superior, se quiere evitar una guerra, etcétera, etcétera, también aplica para los demás, porque ese es el criterio, el estandarte para hacer el análisis político. Y si no mantenemos ese mismo criterio para todo el análisis político en general, lo que hace es convertirnos en un trumpista que permanece callado cuando Trump hace lo que criticamos, y también nos convierte en un anti-María Corina. Y aquí se pierde toda objetividad. Cuando Trump se reunió con Kim Jong y se tomaron fotos y se negociaron y pactaron una serie de cosas, bajo ese mismo estandarte también está mal. ¿Será que es comparable, por ejemplo, Leopoldo López con el genocida de Kim Jong? ¿Será que Kim Jong simpatiza ideológicamente con Trump? Ahí las personas van a decir, bueno, Trump sí está justificado porque hay intereses superiores por la paz, evitar una guerra. El tema es que si hay justificación en términos pragmáticos y de realismo político para Donald Trump, también lo puede haber para María Corina. Por finanzas, por logística, por personas que ya no son chavistas y pueden colaborar para establecer mayor conexiones, por suscribir lo que dijo el propio Marco Rubio, que independientemente de que se autorizó o no la reunión, Marco Rubio habló de inclusión, habló de que hay un chavismo originario con el cual se está negociando y se va a democratizar. Se habló de chavistas que son disidentes y ahora son opositoras, que no forman parte de María Corina, con la cual es la misma línea. Y cuando él dice, María Corina está escogiendo a estas personas para representar su candidatura, su posición política, eso es una petición de principio. Porque cuando Donald Trump se reunió con Kim Jong, él no lo está haciendo para representar ideológicamente lo que él quiere plasmar en la política interior de Estados Unidos. Donald Trump ha sido crítico con China y acaba de reunir con el presidente de China y negociar y pactar y comerciar, y es su enemigo geopolítico. Y también lo está haciendo con Irán. En Irán hay una teocracia islámica que maldice a los Estados Unidos, que maldice a Israel, igual se reúnen, pactan, y esto es lo que establece la polemología. Esta persona, si es politólogo, debe saber a qué me refiero. Se basa en fundamentos históricos, en evidencia empírica, y enseña que incluso los enemigos se reúnen, pactan, negocian y establecen alianzas. Esto ocurre dentro y fuera de Venezuela, ocurre dentro y fuera de Estados Unidos. Históricamente así han actuado los Estados Unidos. ¿O es mentira que hicieron pacto con los comunistas para poder derrotar a un enemigo superior? Así que mi posición es, si entiendo el realismo político, si entiendo el pragmatismo, lo aplico tanto para María Corina como para Donald Trump. Yo no cuestiono lo que está haciendo Donald Trump. Tampoco cuestiono en ese sentido lo que está haciendo María Corina, porque entiendo que hay un pragmatismo y hay un trasfondo. Pero si yo, por ejemplo, paso por alto que lo haga María Corina y critico a Donald Trump, eso me convierte a mí en María Corinista y anti-Trump. O si apoyo que lo haga Donald Trump y no apoyo bajo la misma vara lo que hace María Corina, eso me convierte en trumpista, que me callo la boca cuando Trump hace lo mismo, y me convierte también en anti-María Corina. Seamos claros y seamos objetivos. Si la vara de medir es no reunirse con gente indeseable, entonces la crítica también le cae a Donald Trump. Si vamos a ser pragmáticos y si vamos a alegar realismo político, aplica a María Corina, a Donald Trump y a la geopolítica y a toda la política interior de cada país. Continuemos. Habló de diversidad política en febrero, habló de competencia entre partidos, habló de reconciliación nacional, pero nunca, repito, nunca habló de que todos se unieran en la misma mesa, en el mismo bloque. No, señores, esa decisión fue solo de María Corina Machado. ¿Y la decisión de reunirse con Kim Jong, el genocida Kim Jong, fue de quién? ¿De María Corina Machado o de Donald Trump? De reunirse en la misma mesa, en el mismo bloque.
Pero eso no significa que Donald Trump vaya a imponer un comunismo en Estados Unidos. Tampoco significa que María Corina va a dejarse llevar por las pretensiones ideológicas de quienes estén sentados en esa mesa, porque pragmáticamente hablando, si hablamos de realismo político, lo que está tratando de hacerse en Venezuela es articular distintas fuerzas para alcanzar libertad. Pero eso no significa que ideológicamente María Corina se va a dejar llevar por los que están sentados en esa mesa. Porque cuando haya elecciones, cada quien va a promover su factor ideológico o su doctrina y Venezuela elegirá. Si uno quiere saber qué propone María Corina en términos ideológicos para representar su liderazgo, veamos su programa de gobierno, veamos los estatutos de formación. Y si somos politólogos, esa es la verdad objetiva. No caigamos en falacia de agrupación o falacia de generalización apresurada, porque entonces si decimos que por reunirse en una mesa todos tienen la misma ideología, entonces Trump es comunista por pactar y negociar con Kim Jong, y María Corina entonces también es socialista por salir en una foto con Leopoldo López, que representa un partido socialdemócrata. No, eso no es una verdad objetiva. La vara de medir aplica para los dos. La verdad es objetiva para María Corina y para Donald Trump. Continuemos. En vez de abrirle paso al talento fresco que Venezuela tiene de sobra, porque Venezuela tiene mucho talento, tiene millones de talento, volvió a sentar a la misma lacra de siempre. Exactamente. ¿Por qué Donald Trump no le dio paso al nuevo talento venezolano por una transición? ¿Por qué negocia con la comunista Delcy Rodríguez? Es la misma vara de medir. Si criticas a María Corina porque está sentada en una mesa con gente indeseable, ¿por qué no hace la crítica a Donald Trump y dices, bueno, ¿por qué no eligió una nueva generación que no sea socialista? ¿Por qué no pactó directamente con María Corina Machado en una transición? Porque aplica realismo político, como tú lo dices. Porque tendría que desplazar a la fuerza y eso causa una guerra, puede causar derramamiento de sangre, tiene costo político y costo electoral en los Estados Unidos. Y las razones que tú quieras esgrimir para justificar lo que hace Donald Trump también sirve para esgrimir los intereses de María Corina. Yo no estoy diciendo si la crítica es válida o no. Lo que quiero decir es que hay doble moral. Porque si el estandarte es criticar con quien está a tu lado, entonces la crítica también le cae a Donald Trump. Continuamos. Mientras tanto, Marco Rubio y el presidente Trump actúan como árbitros serios. Tienen a Delcy Rodríguez trabajando de la mano con los Estados Unidos, buscando... Ahí está la contradicción. Para mí no es una contradicción porque entiendo el pragmatismo y el realismo político que ellos están alegando. Pero están trabajando de la mano con una narcoterrorista, con una de las peores lacras. Si vamos a comparar a Hugo Cabezas, a Leopoldo López o cualquier chavista que ahora es opositor con Delcy Rodríguez sale ganando como lacra de manera sobrada y Trump negocia con ellos. Van de la mano. Entonces, si la vara de medir es eso, critican también a Donald Trump. Mi punto es que son trumpistas y como son trumpistas no hacen análisis objetivos y callan cuando Trump hace lo que critican y son anti-María Corina. Y la politología y la ciencia política no se exige objetividad, no se exige ser neutral, no exige un método imparcial. Y si el método es, por el simple hecho de reunirse con gente indeseable, el primero que sale perdiendo es Donald Trump. Porque aunque tienen rechazo esas figuras opositoras o chavistas que ahora son opositoras, mucho peores de Delcy Rodríguez. ¿O me equivoco? Continuamos. Resultados reales, los venezolanos ya no quieren más de lo mismo, señores. Lo que los venezolanos quieren, lo que menos quieren es la misma lacra disfrazada de unidad. Bueno, ¿y por qué Donald Trump está con la lacra de Delcy? ¿Será que los estadounidenses quieren a Delcy Rodríguez? ¿Será que los estadounidenses quieren el modelo chino? ¿Será que los estadounidenses quieren el modelo de Norcorea porque simplemente Trump se reunió y negoció con ellos? Esto es una falacia de agrupación. Esta es una petición de principio. Me extraña que un politólogo se exprese de esa manera, que la gente en las redes sociales emite este tipo de opiniones, las cuales son válidas porque son opiniones libres, lo entiendo. Pero un politólogo que tenga un doble estandarte, una doble vara para medir, sí es extraño, porque lo que debe privar es una metodología imparcial. Continuamos.
venezolanos quieren competencia de verdad. Los venezolanos quieren talento. Los venezolanos quieren que el pueblo decida en las urnas. Entonces, ¿por qué Donald Trump no pactó con ese talento, con esa juventud, con esa gente que sí es deseable y sí pacta con Delcy Rodríguez? Ahí tú vas a esgrimir una argumentación. Hay un interés en no causar guerra, en no causar muerte, porque ellos ostentan el poder. El tema es que si justificas que Donald Trump lo haga por pragmatismo y por realismo, también tienes que justificar que María Corina lo haga. Por las razones que sean, sea verdad o mentira. El tema es la doble vara, el estandarte para emitir el juicio y el análisis en política. Eso es lo que yo estoy alegando. Yo ni siquiera estoy criticando que esa gente es rechazable, que esa gente es criticable, que esa gente mancha la reputación de... Yo no critico eso. Yo suscribo la crítica. Lo que estoy criticando es la doble vara, el doble estandarte, la doble moral. Y es que la verdad no siempre es cómoda, pero es lo único que puede hacer libre a los venezolanos. Venezuela, estado número 51. Pon me gusta y comparte este video, que el mundo... Aprovecho para finalizar esgrimiendo que también tengo videos refutando esta idea de que Venezuela puede ser estado de 51 bajo el gobierno de Donald Trump. Y me extraña que un politólogo lo hable alegremente sin hablar de los procesos, de cómo la evidencia histórica y la evidencia empírica demuestra que son unos procesos complejos que inclusive pueden durar décadas, que inclusive si comienza con Donald Trump puede terminar capitalizándolo un demócrata, que no hay un borrador, que no hay una auditoría, que no hay una comisión encargada de establecer algún proyecto. Él no lo dice, simplemente... Es una narrativa que está en las redes sociales y la gente que entiende la política de Donald Trump y que está en Estados Unidos como yo, sabe cuál es la intención de hablar hacia la comunidad hispana para, de cierta manera, denotar inclusión, ¿no? Pero esto no lo dice. El politólogo también tiene que hablar de los procesos. Según la evidencia histórica, ¿cuánto ha durado que un Estado se incorpore a la Unión? Eso también lo tiene que decir. Pero es otro tema. Invito a ver los videos que yo estoy empezando a compartir sobre ese tema. A continuación, empecemos a ver el segundo de los videos de otra figura en las redes sociales que tiene esta misma posición. Mundo al revés. Los que deberían defender la libertad nos piden que nos callemos. Y es increíble cómo en las redes sociales en las últimas horas muchos venezolanos están estallando al ver caras como el ministro Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas, ministro de Planificación, del tirano genocida Hugo Rafael Chávez Frías al lado del liderazgo opositor. Personajes tan... La misma crítica. ¿Será que esta persona es peor que Kim Jong, que negoció y pactó con Donald Trump? ¿Por qué aplica el realismo político para Trump y por qué no aplica para María Corina? Ese es el tema. Yo no estoy diciendo si la crítica es válida o no. Si la crítica es válida, entonces también tiene que ser para todo el análisis político, ya sea política interior o política exterior. Ese es el tema. Siniestros y nefastos, llenos de corrupción y de estafa al pueblo venezolano como Leopoldo López. Porque Kim Jong no es un personaje siniestro, no es un personaje corrupto, que también Trump decidió reunirse con él. O por la reunión que tiene Trump con Irán, una tiranía islámica nefasta que asesina al que piensa diferente. Y también se reunieron y pactaron y están negociando en estos momentos. ¿Por qué el realismo político sirve para Trump pero no sirve para María Corina? ¿Por qué? Porque son trumpistas y son anti María Corina. No quieren una verdad objetiva, sino que son trumpistas y son anti María Corina. Y la verdad es que si pensamos en una transición en Venezuela, ambos factores no son necesariamente excluyentes. Trump sirve como una fuerza superior para sucumbir la tiranía y María Corina y los factores de oposición sirven para legitimar. Trump no puede legitimar. Legitima es el pueblo venezolano en unas elecciones. Trump no puede hacer eso. Y la oposición tampoco puede sucumbir a una tiranía cuando ya está enquistada. Por eso, no es mutuamente excluyente lo que está haciendo Trump con lo que está haciendo María Corina. Y cualquier venezolano maduro, con discernimiento correcto de las cosas, saben que incluso este discurso que trata de separar lo que está haciendo Donald Trump y Marco Rubio de lo que está haciendo María Corina es funcional al régimen. Porque ambos factores son necesarios. La fuerza superior para sucumbir al régimen y una posición organizada porque ante una eventual transición y un comicio electoral, pues se legitime un nuevo gobierno en Venezuela. Y eso no lo puede hacer Donald Trump.
Eso lo hace la población venezolana votando por un liderazgo que no se construye esgrimiendo opiniones por redes sociales, sino con activismo político y creando músculo político, como lo ha hecho María Corina Machado. Continuamos. Henry Ramos Ayub, Antonio Ledesma, Juan Carlos Caldera, que son rechazados masivamente por el pueblo venezolano, y algunos dicen, no puedes opinar. No, señores, nosotros no podemos ser igual que... Claro que sí puedes opinar. Pregúntale a un venezolano qué opina de Donald Trump cuando se reúne con Putin, que fue un aliado de Chávez y de Maduro, o cuando Donald Trump se reunió con el presidente de China, que siempre promovió el chavismo y el madurismo. Al venezolano no le gusta esto. El tema es que hay justificación para que Donald Trump lo haga. Pero si hay justificación para que Donald Trump lo haga, también hay justificaciones y razones para que María Corina haga lo que esté haciendo. Y para nada tú puedes comparar, por ejemplo, el régimen de Irán o a Kim Jong, por más crítica que tengan ciertos opositores, con un genocidio como el de Norcorea. Igual Trump negocia y pacta con ellos. Porque el realismo político funciona así en todo el mundo, no solamente aplica para Trump. La consecuencia lógica es que la opinión política va a tener sesgo. La consecuencia lógica es que el análisis político no va a ser objetivo, sino parcializado. La consecuencia lógica es que esto convierte a ti en un trumpista que permanece callado cuando Trump hace lo que tú criticas, y en un anti-María Corina que hace o difiere con lo que no estás de acuerdo, pero insisto, si lo apoyas que lo haga Trump. Es una doble vara. El chavismo y aplaudir como focas. Y ustedes, los que no les gusta la crítica, no pueden salir de una tiranía para meternos en otra y obligarnos a callar. No nos vamos a callar. Y no nos vengan con excusas baratas, con excusas de Temu. Este tema también es interesante porque cuando estudiamos la evidencia histórica y empírica de lo que es un totalitarismo ya enquistado, ya articulado, ya gestado, pues lamentablemente no hay ninguna dirigencia política, nos guste o no, que pueda sucumbir a un régimen. Eso es atribuirle a un rol, eso es construir un mesianismo político que, según la evidencia, pues contradice la misma historia. El rol de una sociedad civil, el rol de los dirigentes políticos es promover una fuerza superior en el exterior, que es lo que ha hecho María Corina, para que después de ser efectivo esa, digamos, eliminación del régimen, en unas contiendas electorales la gente vote por esa posición organizada. Pero ¿cómo le vamos a exigir a un liderazgo político lo que no puede hacer? Eso es como creer que un niño puede combatir a un militar armado. Lastimosamente, si hay una democracia, las cosas son distintas, pero en una tiranía se le está exigiendo a María Corina o a cualquier liderazgo algo que no pueda hacer. Si somos objetivos, entendemos cuál es el rol de cada sector de la sociedad, de cada partido, de cada dirigente, y algo que enseña la transitología, que es otra de las ramas de las ciencias políticas, y la politología, es que hace falta que la oposición se una independientemente de las ideologías que puedan haber, independientemente de que hay chavistas que ahora son opositores. Todo eso es necesario para empujar fuerzas y construir fuerzas para sucumbir al régimen. Eso lo enseña la transitología, no es una opinión. Para que veamos cuáles son los casos en donde se ha sucumbido un régimen, así siempre ha funcionado. Porque una cosa es salir del régimen, otra cosa son las elecciones, en donde eventualmente la gente va a decidir particularmente por un ideario, por un modelo político, pero esa es otra historia, son cosas diferentes. Aquí caen muchas veces en falacia de agrupación cuando hacen este tipo de análisis. No, es que Marco Rubio le dijo a la oposición que negociara con el chavismo. No, señores, lo que Marco Rubio dijo en ese video, que es de enero de este mismo año 2026, es que en una nueva Venezuela se iban a permitir diferentes partidos políticos. No que la oposición se aliara e hiciera una nueva alianza con los criminales del chavismo. Además que tiene que... ¿Y qué está haciendo Donald Trump? ¿No está negociando con el chavismo? ¿No está negociando con Delcy? ¿Y sabemos por qué lo hace? Porque el costo político, el costo económico, el costo electoral, la complejidad inmersa para desplazarnos a las fuerzas es inviable. Claro que Estados Unidos lo puede hacer, pero ya sabemos los ejemplos históricos de cómo cuando Estados Unidos ha intervenido de esta forma, incluso los resultados no son objetivos. Por eso es que Trump negocia, pacta, se reúne con Delcy y hay justificación para ello. Pero ¿por qué para María Corina no hay justificación? ¿Por qué María Corina, por ejemplo, no puede recibir a un chavista que ahora quiera ser opositor? ¿Un chavista arrepentido? Hay justificación. Desde el punto de vista de realismo político, de pragmatismo político, alguna justificación podemos encontrar. Yo no estoy diciendo que la crítica es válida, e insisto, o que no sea válida, perdón.
lo que ve es una doble vara para medir. No hay objetividad, no hay imparcialidad. Hay simplemente trumpistas que callan cuando Trump hace lo que ellos critican y gente que es anti-María Corina. Y ese discurso es funcional al régimen. Una reconciliación, pero con los chavistas de a pie que no han cometido delitos. Pero los que han cometido delitos tienen que pagar por sus crímenes, sobre todo de corrupción y de lesa humanidad. Entonces Delcy Rodríguez no ha cometido delitos. Delcy Rodríguez es una santa sin pecado concebido. Ese es el tema, que por cualquier lugar donde vean la crítica, también le cae Donald Trump, porque Delcy Rodríguez ni es opositora, es comunista y forma parte de ese régimen terrorista, criminal, malvado y perverso. Ese es el tema, la doble vara. Porque si va a haber impunidad, no puede haber democracia. Para que haya democracia debe haber justicia y cero impunidad. Ok, si es cero impunidad, ¿por qué se está negociando con Delcy? ¿Acaso Delcy es sin pecado concebido? ¿Es impoluta políticamente? No, Delcy es una comunista. Forma parte del régimen que ha causado toda la miseria, toda la desgracia, toda la muerte, todas las persecuciones, todas las torturas, toda la destrucción, toda la miseria en Venezuela. Si se trata de que haya cero impunidad, entonces apliquemos eso para Delcy, para Diosdado, para los Rodríguez, Delcy y Jorge, para toda esta cúpula chavista que está negociando. Si priva la justicia, si debe privar cero impunidad, entonces no se debe negociar, ni pactar, ni comerciar con esos criminales, sino meterlos en una cárcel a todos. Pero ¿por qué la justificación vale para Trump? Es más, ¿por qué le están exigiendo eso a la oposición como si una posición con piedras y palos y banderas pueden ir en contra de unas Fuerzas Armadas, por ejemplo? Esto es incluso negar el realismo político, es negar la misma realidad. En fin, no voy a seguir colocando el video porque creo que ya se entendió el mensaje. Hay una doble vara para medir, hay una doble moral. Yo no estoy diciendo si la crítica es válida o no, porque a mí tampoco me gusta ver esos personajes, ni con Trump, ni con María Corina, pero entiendo que eso es pragmatismo. Entiendo que la política funciona así. Y por eso entiendo que lo haga Donald Trump, entiendo que lo haga María Corina, así no me guste. Pero no tengo doble moral, no tengo doble vara para medir. Y estos personajes sí, son trumpistas que callan cuando Trump hace lo mismo y son anti-María Corinistas. Y eso es funcional al régimen, porque tanto Donald Trump es necesario porque es una fuerza superior para salir del régimen, como una oposición unida es necesaria para ganar unas contiendas electorales. Así que seguiremos generando contenido y análisis y refutando estas faltas de objetividad y falacias que vienen de algunos personajes de las redes sociales. Suscríbete, activa la campanita, porque vamos a seguir generando contenido en este sentido. Saludos cordiales.